Pues 4:45 de la tarde. Aquí vamos caminos de Cancún y vengo acompañado con Alan, que nos está echando una mano el día de hoy porque se va a traer el coche de vuelta. Te voy a saludar, Alan. Qué bueno que estás ahí. Aquí detrás están Alex y Adriana. Y bueno, pues nada, iniciamos este viaje. Va a ser un viaje, ya sabéis que cada vez que vamos a Europa se convierte en un día entero que yo no duermo en el avión. Ya veremos a ver si puedo dormir esta vez. Y llevamos algo de comida porque en este avión que vamos a ir esta vez nada más que dan una comida, acordaros, solamente una comida. El resto es comprarlo en el avión, ya sabéis que es muy caro, entonces mejor llevar comida vosotros. Y si vais con maletas de estas pequeñas y que encima te pesan la maleta, pues es delicado, es delicado. Venga, pues nos vamos, que creo que llegamos muy bien, porque sale el vuelo a las 8:40 de la tarde. La compañía Air Europa es con la que nos movemos. Es una compañía que trabaja mucho en Mallorca, muchísimo. Pues al ratito llegamos al aeropuerto. ¿Te acuerdas que terminal es? Míratelo, Alex. Creo que la terminal 4 ya estamos entrando aquí en el aeropuerto. Sí, creo que la terminal 4 la que vamos. Sí, terminal 4. Bueno, pues las 5:10 de la tarde hemos llegado con muy bien de tiempo, la verdad. Prefiero esperar más tiempo del debido en el aeropuerto que lo que os dije el otro día. Puede ser que haya un problema en la carretera y llegues tarde luego. Aquí en cada cartel de esto te dice, según la terminal, qué aviones van a aterrizar ahí o van a despegar. En esto te están hablando de la terminal 2. La terminal 2 es más de vuelos nacionales, también los hay internacionales, pero son más de nacionales. Esta es la terminal 3 y la terminal 4 es la que vamos ahora nosotros. Ahí saldrá Air Europa, se supone. Air Europa, ahí está, la segunda. Bueno, pues seguimos. Ahí te dejo el mando del tiburón. Hasta luego. Bueno, nos vamos para adentro. Pues ahí está la aerolínea con la que vamos a salir, Air Europa. Aquí vamos a hacer cola, a ver dónde nos ponemos. Estamos entrando en la zona donde presentamos el pasaporte y las cosas que llevamos encima. Bueno, pues estamos aquí en la zona que Alex quiere una colonia. Aquí como te hacen el descuento. El chaval sigue con las colonias, yo me quiero ir a sentar a tomar un cafecito. La verdad es que está muy bonita esta sala, muy bonita. Y esta es la zona de cafeterías, restaurantes. El chavalote y el Madrid, este de aquí. Este es el que vamos a salir, todavía no tiene la puerta, todavía es pronto. Vamos a pasear un poco por acá. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de Paqui Reporteros. Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad, envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar, simplemente graba un video en formato vertical y solo contáctame. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de Paqui Reporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Paco, te paso un Paqui reportaje 21 de agosto a las 9:30, Playa Mamitas. Situación de playa.
como puedes ver, el turquesa excelente, pero hay poca playa. Paco, como puedes ver, tu oficina está mejor que nunca, y tú en España. Nada de sargazo, el azul turquesa tipo Cancún, poca gente. Hoy es 21 de agosto, son como aproximadamente las 10 de la mañana. Lástima que se me arruinó mi GoPro, si no te hubiera dado mejores imágenes. Paco, aquí te tengo otro reportaje. No recuerdo cómo se llama esta playa, pero puedes entrar con la motoneta o bicicleta hasta la mera esquina. Está por detrás de un hotel. Y también es una playa exclusiva, puedes traer mascotas y no hay ningún problema. Vamos a ver qué tal está aquí el sargazo y todo. Estamos al 21 de agosto del 2024. Por aquellos que están planeando venir en sus vacaciones, ahorita está hermoso el mar. Y también tiene la ventaja que ya entraron todos los niños a la escuela, parece que entran la próxima semana y ya baja mucho el turismo nacional y ya encuentran las playas más limpias y con menos gente.
Allá hacia el fondo se encuentra Punta Esmeralda. Un poco de sargazo, pero nada que afecte el mar. Como ven, mucha gente llega con sus mascotas y no hay ningún problema. Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. ¿Te gustaría hacer una partida de esto? Sí, estaría bien. Está bueno, ¿no? Para jugar una partidita. Para ir a las salas VIP tenemos que ir bajando unas escaleras que hay aquí a la derecha. Nosotros tenemos esto que estáis viendo, el JK, que es importante cuando vais a entrar en un sitio de estos. Pues ahí podéis estar hasta 4 horas y comida y bebida ilimitado. Necesitas presentar la tarjeta de embarque. Chaval, aquí cuando estamos sentados en la mesa tenemos el QR. Sí, muchas gracias. Y aquí lo que va a hacer es pedir cualquiera de estas comidas. Tú le das a agregar y la orden que tú le pases te la van a traer. La sala es variada, tiene este tipo de mesas, tiene este tipo de sillas de ahí atrás, tiene otros sofás más cómodos por ahí con más oscuridad, tienen zona de juegos, por ahí por la entrada tienen otras zonas y bueno, está bien. Y tienes también las pantallas para los vuelos allí, para ir controlando qué puerta te corresponde. Bueno, pues vamos a seguir, que ya tenemos los cafés, que podemos ver el fútbol. Y yo me he pedido crema de espinacas, ensalada de espinacas y tacos de pollo. Y luego también un plan napolitano. Y todo eso, tenemos 1 hora y pico aquí para disfrutarlo, porque hemos llegado tempranito, estamos ya tranquilos, nos podemos relajar un poco y al mismo tiempo podríamos conectar el teléfono, pues tenemos zonas donde conectarlo y ponernos a trabajar con el ordenador. Aquí está muy completo, chaval. Sí. Muy completo. Mi crema de espinacas, el arroz mexicano para el chavalote, los tacos de pollo y otra crema de espinacas que tenemos por allá. Se ve delicioso. Oye, esto, sí va a ¿eh? entrar todos los platos. Y la ensalada de espinacas que también se ha pedido Adriana, tiene que estar muy buena también. No caben más platos ya.
Bueno, pues el vino tinto, el vino espumoso que tiene el chavalote lo está probando, que bueno. Y ya hemos zampado todos los platos, ¿eh? Pero puedes repetir todas las veces que quieras. Y aquí puedes pedir lo que tú quieras. Todo está incluido. También el agua que la pedimos, seguimos con el café. Y esto cada vez está más animado de gente. También tienen sala de niños por ahí. Y bueno, pues está muy bien todo. Ahora de descanso y ahí están ellos dos. Luego nos vamos. La verdad que muy buena la sala, muy buena. ¿Qué te ha parecido la experiencia, chaval? Está buena. Y encima puedes comer. Pues hemos estado 2 horas y ahora nos vamos ya porque están ya con el tema del embarque. Así que nos vamos para allá. Oye, le quiero mandar saludos, tío. Nos acaba de mandar un mensaje Luis Romero, que está ahora mismo aterrizando aquí, en Cancún, y que quería quedar con nosotros. Digo, no, pues también estamos en el aeropuerto, pero al revés, no estamos saliendo. Saludos, Luis. Viene de Querétaro, si no me equivoco. La verdad que se siente diferente cuando esperas en una sala lounge. Si hubiera tenido que hacer vídeos o cualquier cosa, pues ahí tenía mi sitio, con mi internet, con cargador, y hubiera estado a gusto, la verdad. Y encima ahora te pides una botellita de agua para llevártela para el avión, caramelos, y era ilimitado, ¿eh? Podías pedir tanto bebidas alcohólicas como bebidas sin alcohol, comida, todo lo que tú hubieras querido. Y sinceramente está muy bien. Pues nada, ahora vamos a iniciar ese largo camino en el avión. En el avión nos van a dar una cena y yo pensaba que no nos van a dar desayuno, pero sí nos van a dar desayuno. Nos van a dar un pequeño desayuno, muy pequeñito, como si fuera un sándwich y a lo mejor un cafecito o algo así. Bueno, pues estamos yendo hacia la puerta de embarque, que es la 63. Ahora vamos por la 57, es todo hacia allá. Tendremos como 150 metros que andar más o menos. Y algo importante para los que sois residentes permanentes en México, da igual el país que sea, yo soy español por ejemplo, cuando llegáis aquí al aeropuerto y vais a pasar al control de pasaportes y eso, bueno, no control de pasaportes, lo de seguridad, antes tenéis que pasar por migración y que te sellen el pasaporte, enseñas tu tarjeta de residente permanente, porque si no lo haces, aquí en México te pueden quitar la residencia permanente en caso de que ellos consideren que no lo has hecho bien. Y al entrar a la vuelta presentas tu pasaporte y la residencia permanente también, para que no consideren que eres turista. El riesgo que corres es que en algún momento te pudieran quitar la residencia permanente, es lo que nos ha dicho la de migración. Entonces estamos obligados tanto al salir como al entrar a enseñar el documento en migración antes de pasar a seguridad, y te tienen que poner un sello en tu pasaporte. ¿Es correcto lo que digo? Sí, así es, justamente. Yo es la primera vez que me ocurre, ¿eh? Yo no lo sabía. Dice que lo tenemos que saber porque cuando te sacas la residencia permanente, ahí ya te lo dicen. Yo no me acordaba, o no me lo dijeron, o no sé qué pasó. Pero cuando he entrado siempre he enseñado la tarjeta de residente también, aparte del pasaporte. Pero al salir nunca lo había hecho, y hay que hacerlo también. Bueno, pues eso lo cuento como dato, y da igual del país que seas, ¿eh? Y ahora pues ya estamos llegando. Nos falta poquito. Pues tremendo ahorro nos hemos pegado el que pudiéramos hacer eso que hemos hecho, por tener una aplicación del banco, a tener que tomar algo por aquí, porque en el aeropuerto la verdad que aquí es bastante, los precios son bastante altos. Bueno, estaba en la zona de embarque, ahí te lo pone por zona, lo que tú, depende de la parte del avión, te toca. Nosotros estamos en la zona 3, los de la zona 4 se aspiran de ahí, y la zona 1 y 2 están por allá, así que aquí estamos esperando. Y tienes que llevar tu pasaporte en la mano y la tarjeta de embarque. Aquí nos la han pedido impresa, así que no nos sirve con QR, he tenido que sacarlo impreso abajo, donde dejan las maletas. Hola, ya has pasado, falta Alex por ahí, está en la otra fila. Bueno, pues iniciamos esa travesía, ¿no? Se puede decir. Muy grande el avión, muy grande, muy largo. Ya llevo la mitad del avión, pero muy grande. Vamos a ir por aquí en medio, nos toca en el medio. El chavalote todavía no viene, está por ahí atrás. Pero bueno,
Aquí vamos a estar, se está fresquito. Luego si puedo grabo un poco. Sí, pues Adriana va a estar ahí, el chavalote todavía no ha llegado. Aquí tenemos algo de comida que nos hemos traído por si tuviéramos hambre. Bocadillos. Bocadillos, ¿no? Y ya estamos casi en la parte del final del avión, muy largo. Cada uno con su pantalla para luego ponerse su película, auriculares. Pues aquí tienes una pequeña manta y almohadita. El chavalote que aún no llega, qué bueno. Ahí es donde estamos con el chavalote y yo voy a hacerme una foto aquí para publicarla en el grupo de Facebook para, pues nada, decir que estamos fuera ya, ya vamos saliendo. Yo no tengo señal, Ya no tiene señal ninguna. Pues yo posiblemente sí, porque él tiene... ¿Qué compañía tiene? La de... Un iPhone. Ok. Pero, quién sabe. ¿Quién sabe? Vamos a probar. Venga, hasta dentro un momentito. Tenemos la pantalla, lo he puesto en español, puedes ponerlo en otros idiomas. Tenemos películas, programas de televisión, pero bueno, voy al menú principal de nuevo, dice películas, lo que quiero, ver qué películas me ofrecen, en español, últimos lanzamientos, vamos a ver el último lanzamiento. Y aquí tenemos todas estas películas, a ver qué más hay por ahí. Y me pongo una de ellas. A mí me gustan las comedias, pero también que tengan algo de acción. Pero bueno, la zona de interés, esa no me interesa. Voy a ir para atrás. Color Púrpura era una gran película. Bueno, luego lo miraré. Más que nada quería enseñarlos. Y aquí me parece que te dice de dónde va el avión en este momento. Todavía no hemos despegado. Ahí está el chaval mirando también el suyo. Y Adriana ya agarra el sueñito, pero no la grabo. Ya está descansando. Buenas tardes, Bueno, ya estamos iniciando el despegue. Aquí te indica a qué hora salimos, a qué hora hay cena, que esta es la hora de la cena. Y Madrid, todo esto es el recorrido y son 8 horas 50 minutos creo de avión. Luego allí tenemos una espera de 3 o 4 horas en Madrid hacia Mallorca para hacer el cambio de vuelo. Pues está llegando la comida. ¿Cómo huele, chaval? Huele que alimenta, la verdad, huele estupendamente. No sé cómo será la comida cuando nos la pongan, pero de oler huele muy rico. Yo estoy viendo una película aquí que es francesa, de una persona que está en París en los años 60, por ahí. Y están hablando del vestido de Christian Dior. Y ahí estamos viéndola. En unos nos traen pollo o pasta. Hemos pedido aquí pollo los tres. ¿Tú también has pedido pollo? Y te lo traen así. Ahora lo vamos a abrir. Y la bebida viene por detrás. Mira, así se ve. Mira, lo abrió Adriana. Es otro tipo de pollo con arroz y verduras que son judías. Aquí le llamamos cejote. No se ve mucho, pero bueno, lo intento grabar. Es que oler huele muy bien, pero a mi pollo yo creo que ni ha ido a la escuela, ni a la escuela ha ido, porque esto es pequeño, no, lo que sigue. Pero bueno, hay un trocito de pollo, los ejotes, el arroz y un trocito de pastel con un trocito de pan y ahora la bebida que todavía no me la han traído. Y bueno, y esta película de verdad que me está gustando. Bebidas tenemos de todo, desde vino, refrescos, aguas, un poco de todo. Y luego no sé si traerán un poco de café, pero no importa, ahora de noche vamos a comer. Me he terminado el pollo, me he terminado los ejotes o las judías, como le queráis llamar, el arroz, el pan. Mira, si le echas un poquitín de sal, de verdad el arroz tiende a estar muy bueno. Pero lo que más me ha sorprendido es el sabor del pollo, está excelente, lo han puesto buenísimo. El pastel aún no lo he probado. El vino que te ponen es un poquito ácido. El agua y los jugos están muy bien. Así que para mí la comida está excelente. ¿Y para ti qué tal está? Muy bueno, de verdad. Muy bueno, ¿no? Otra cosa, cuando te lo ponen en la bandeja parece que vas a comer poco, sinceramente. Pero una vez que has comido te quedas bien y eso es lo importante. Así que vamos a seguir con la película. Me voy a poner los auriculares y aquí seguimos. Y en breve, pues a dormir, si se puede. Yo creo que no. Pues aquí sigo viendo una película, ya es de día por acá. Nos van a servir el café.
Playa del Carmen sería a las 4 de la mañana y aquí son 7 horas más, las 11 de la mañana. Nos quedan como 2 o 3 horas para llegar, no lo sé seguro ahora, tendré que mirar. Pero bueno, no he dormido nada, está viendo películas, jugando juegos, ya. Y el chavalote el que se ha quedado dormido todo el rato. Y Adriana se ha dormido un ratito sí. Yo nada, me hubiera gustado dormir un poquito más. Bueno, pues aquí está el avión y aterrizaremos en Madrid, pero aquí nos dice que la hora estimada de llegada es las 12:49 o 48 y pues estamos a 1 horita y media más o menos de llegar, así que estamos muy cerca ya. Me equivoqué al decir 2 o 3 horas, no lo había mirado. Esto puedes jugar con ello, puedes mirar más grande. Luego de aquí de Madrid nos vamos a esta isla, de aquí, luego más tarde. Así que vamos a la isla de Palma de, bueno, a la isla de Mallorca. Y luego de Mallorca, no sé si en una semana nos iremos a Barcelona. Bueno, pues la hora del lunch, yo he pedido un té y un café con leche, igual como Adriana. Con Adriana agua y café, chaval. Y es lo único que te dan, no te dan nada de comer. Así que menos mal que hemos traído unos pastelitos por ahí también, y luego lo vamos a tomar. Estamos aterrizando. Ya. Bueno, pues ya en Madrid. Este es el avión con el que hemos viajado. Aterrizado a la 1, ya son las 1:10, 1:15, entre que sales del avión. Cara de dormido que tengo. Me imagino que ahora vamos a pasar el control de pasaportes. Así que para allá nos dirigimos. Y luego tenemos que cambiar de terminal. Y ya estamos español, tío, otra vez. Estamos aquí en Madrid. Ahora terminal 2, hay que andar un rato. No sé si pasamos control de pasaporte antes o no. O lo pasamos en Mallorca, no tengo ni idea. Pero para allá nos dirigimos. Sale el vuelo a las 5 y a las 4:20 es el embarque. Así que tenemos 3 horas por delante, que seguramente nos vamos a ir al... Si hay área, ¿cómo se dice? VIP. Ajá. Pues ahí nos vamos a ir. Área Lounge, lounge. ¿no? Sí, o sea, la área lounge, vaya. Ok, pues para allí nos vamos a ir. Ahí podemos pedir lo que queramos, ahí también baños. Y hasta ahí zonas donde puedes descansar. Si te quieres pegar una siestecita, pues también está bien. De pasar el control de pasaporte, ningún problema, todo bien. No hemos podido pasar los 3 juntos. Normalmente te separan europeos de los que vienen de otros países, pero en este caso nos dejan pasar los 3 juntos en otra fila. Pero como ya tienes sellado otras veces que ha entrado aquí a España, Adriana, la otra vez, pues tampoco le han pedido ningún billete de vuelta, pero siempre es bueno que vengas con un billete de vuelta. Entonces no se lo han pedido, pero yo creo que es porque ya en su pasaporte no es la primera vez que viene a España. Eso también condiciona un poco. Ahora nos vamos a la terminal donde agarraríamos el otro vuelo, el de Madrid-Mallorca. Y en esa terminal vamos a mirar a ver si hay una sala lounge de estas, una VIP. Me dice Alex que por qué no salimos fuera para decir, estamos dentro de Madrid aquí. La verdad que hay pasillos muy largos para llegar hasta la terminal 2. Vamos para también a buscar la sala lounge, pero bueno. Vamos a salir por esta puerta para ver qué clima hace, porque no hemos visto el clima todavía. Y la verdad que el clima es caluroso. Ponían que estaba a 30 grados, pero es un clima más seco, que sí. Estos son los taxis de Madrid. Pero bueno. Nosotros nos metemos, mira, ya pone que estamos en la terminal 2, chaval. Pues, chaval, esto es lo más que vas a visitar de Madrid el día de hoy.
Sí, es un calor seco, no es como allí que tenemos calor húmedo y enseguida empiezas a sudar. Aquí no. Aquí es más raro que empieces a sudar. Ahí pone la hora en el reloj. 2 menos 20, horario de aquí. Bueno, ya hemos llegado al control de seguridad de aquí, de la terminal 2 esta. Qué bueno. Bueno, pues más y más paseos. Estamos paseando un buen rato. Ya llevamos como cerca de 15 minutos. También es porque hemos ido por otro sitio un poquito. Vamos por la parte de abajo. Y para embarcar teníamos que ir por aquí, por la parte de arriba. El chaval quiere mirar este mercadito. Míralo un momentito. Se quiere mirar ciertos precios de ciertas cosas. Que quiere mirarse aquí precios de alguna cosa. Y nos dirigimos a la sala lounge a ver qué tal. Se llama Puerta de Alcalá, a ver si ahí podemos. Estamos un poco decepcionados porque aquí en Madrid solamente con la tarjeta de uno, aunque tú tengas para meter a 40 personas, que es lo que yo puedo hacer, porque tengo todavía 40 y tantas entradas que te puedo utilizar, pues nada más que te dejan entrar un acompañante más el titular de la tarjeta. No dejan entrar a 3 personas. Y ese es el problema. Así que nos vamos a quedar a descansar por aquí. Aquí estamos en la zona de las pistas. Esta es la vista que hay. Y se ve como neblina. Eso es lo que estoy viendo. Como si hubiera contaminación, no lo sé. Bueno, pues las 4:15. Ya empezó el embarque. Estamos buscando la D52, que es la puerta que nos toca de embarque. Vaya cola que tenemos, madre mía. Bueno, por lo menos nos entretenemos viendo aviones por ahí. Pues ahora iremos en este avión de aquí, que es más pequeño con el que hemos venido desde Cancún, pero es de la misma compañía. Ya entrando en el avión prácticamente. Nos toca la parte de atrás del avión, más bien. Bueno, mitad para atrás. Y mochilas en el suelo, no nos dejan subirlas arriba. Según dicen, ya veremos. Pues bastante lleno que está el avión. Bastante lleno.
ya hemos terminado el viaje, ya hemos llegado a Mallorca, era el destino, qué bueno. Y a su tiempo y su hora, todo correcto. Bueno, pues me trae grandes recuerdos el aeropuerto de Mallorca. Muchos años viviendo aquí en esta isla, 25. Qué buena bajada tenemos aquí. Bueno, pues ahora nos toca recoger lo que son las maletas. Aunque eran maletas de mano, pero las pudimos embarcar en la bodega del avión. Y así no tuvimos que ir con ellas, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid. Así que nos toca ir a la cinta 10. Eso lo sabes porque lo miras aquí en las pantallas, miras tu número de vuelo y ahí te ponen qué cinta. Ya estamos aquí al lado de la 10. Y luego pues nada, salir y tengo que encontrar dónde he rentado el auto. Que no sé dónde está. Tengo rentado el auto a través de internet y tengo que encontrar dónde está la oficina de esas personas, que no lo sé. Grande, no, lo que sigue. Inmenso, ¿eh? Bueno, ya he preguntado, saliendo a la izquierda me han dicho para recoger el auto por ahí al lado. Ya lo veremos luego. La primera maleta que sale es la del chavalote. Oye, qué suerte tienes, tío. La segunda no es la mía, ¿no? No, esta no. Ha habido suerte porque las nuestras han sido de las primeras. Qué bueno. Nos vamos a ver si lo del auto también sale igual de bien. Aquí hay carros para llevar a las personas mayores que no tienen mucha movilidad. Tenemos los papelitos. Hay ese papel que lleva Alex. Enséñame el papel, chaval, que lo voy a grabar. Este papel nos obligan a ponerlo en la parte delantera del auto. Es una nueva normativa que hay ahora, que te obligan a ponerlo para que la policía, en caso que te paren, sepa que está rentado. Nos vamos a cruzar todo lo que es la salida esta del aparcamiento hasta el edificio enfrente, que son los aparcamientos, y allí en la primera planta tenemos el auto. Ahí es donde nos lo van a entregar, y a la hora de devolverlo al mismo sitio, me imagino. El aeropuerto ya lo ves, a tope, ¿no? Lo que sigue. Te quiero mandar saludos. Me estabas preguntando si aquí en Mallorca hay mucho hotel. Ya intentaré enseñártelo, hay muchísimo. Y te mando un abrazote y gracias por todos los favores cuando nos llevas al aeropuerto, por ejemplo. Y ahí tengo Julio César con los paquirreportajes. No lo he visto todavía, lo más seguro que los ponga más temprano luego. Bueno, esto lo voy a poner como principio de vídeo. Acabamos de llegar aquí a Mallorca. Palma de Mallorca es la ciudad de aquí. Y vamos a recoger el auto de renta y nos vamos a ir para Inca, que es donde está Sergio. Inca está en el centro de la ciudad. Hoy es 21 de agosto y son cerca de las 7 de la tarde, faltarán 5 minutos más o menos. Aquí sí tienes que agarrar los autobuses que te llevan a la ciudad, están por ahí y también por aquí, a ambos lados. Estos son los autobuses que te llevan a la ciudad. Y nosotros nos vamos aquí, al parking, a recoger el auto. Vamos a ver si lo disfrutamos. Puse la intro seguramente. El vídeo del día de hoy, pues yo creo que os voy a poner aquí el paquirreportaje, lo que tenga. Julio César nos ha mandado un par de vídeos ahí cortitos para ver algo de Playa del Carmen. Os voy a poner pues, desde que salimos del aeropuerto allí en Cancún hasta la llegada que hemos tenido hasta acá. Espero que os guste. Y luego, pues nada, si hay algo más que grabar durante la tarde-noche, ahí vamos. De medio litro te la venden en 30 pesos, ponle más o menos. 30 pesitos te quitas la sed y arreando. Vamos a agarrar el siguiente nivel para que nos den el auto. Aquí están los de otras empresas, ¿no? Por ejemplo, sí, Rednacar, esa es otra empresa. Nosotros nos vamos ahí arriba. Por aquí vamos a ver dónde recogemos el auto. Ah, sí, por aquí. Es que pertenece al Amo, pertenece también a Nacional. Y por aquí vamos a ir a la oficina. Aquí está Euroscar también. Tú te acercas aquí, te entregas el ticket y ahí te lo tienen que dar. Básicamente la primera planta la estamos utilizando para la renta de autos. Aquí esta oficina es donde vamos. Este coche es el que nos han dado de renta, es un coche eléctrico, es un Citroën C4. Y nada, pues vamos a disfrutarlo.
Vamos a disfrutarlo, pero la autonomía que tiene son de 300 kilómetros aproximadamente. Dicen un poquito. que 340, pero 300 bien, El motivo, por el aire. pues si tú pones mucho el aire acondicionado consume más. Claro. Y bueno, pues tendremos que buscar sitios de carga rápida de vez en cuando, que tardan media hora más o menos, y ya. Pues nos vamos de aquí del aparcamiento. Ay, qué buen coche, de verdad. Parece bueno, ahora hay que aprender a conducirlo, que yo nunca he llevado un coche de este tipo. Está guapo, ¿no? Sí, está bien. Se arranca igual como uno de gasolina. Tienes que tener pisado el freno porque es automático. Y vamos a aprender. ¿Veis una cosa importante? Que me he quedado un buen rato diciendo no arranca este carro, no arranca, porque yo hacía lo para arrancar y resulta que como no hace ningún ruido estando arrancado, absolutamente ninguno, tú piensas que no has arrancado. Eso es un coche eléctrico, entonces lo único que tienes que hacer es cambiar la marcha. Hasta que le cambié la marcha y te sí, ahora sí que te ha arrancado, qué bueno. Bueno, pues cosas de los coches eléctricos que uno no los conoce y piensa que va a arrancar. Y ahora vamos a salir, que estamos aquí en el aparcamiento. No se oye nada, pero nada de nada, y va muy suave, muy suave. Sí, el volante yo lo he sentido súper suave, ¿eh? También súper suave, pero aquí delante tenemos personas que también han rentado un auto y van con un cuidadito ahora hasta que se adaptan al auto. Pero bueno, vamos a salir y ya. Estamos ya a dirección de Palma y luego va a haber un desvío más adelante. Es que vamos con Google Maps, no tenemos señal de teléfono, no tenemos señal de internet, así que esto es lo que hay. Aquí vamos con un mapita. Sí, porque las características son de verdad impresionantes. Ahora va a grabar el chavalote. Grábame bien porque ya sabes que... Bueno, de a primeras manos, pues ya vimos que es diferente lo que son los cambios automáticos del coche. Esto pues es igual que cualquier otro coche de gasolina o automático también. Creo que tendría que haber ido por ahí. Ay, Dios. Sí, decía Inca. Ahí decía Inca. Me equivoqué. No importa, yo creo que puedes volver a... Aquí también no, por aquí también puedo ir, pero... Bueno, aquí tenemos la guantera, pero está dividida en dos partes. Una es esta parte. Ahí tenemos lo que es el papelito del coche, donde que ahí tenemos el número de teléfono y el correo de la empresa. Y aquí tenemos la guantera principal. Luego también aquí tenemos un compartimento para dejar cosas. Dos puertos para cargar, uno tipo C y otro USB. Aquí también tenemos un pequeño compartimento. Chaval, no te pases. Oh, pues. Nada, cosas importantes. Ah, bueno, aquí tenemos una forma de conducción que supongo que se refiere a forma confort, deportiva y otra más. Pues los aires acondicionados bastante modernos. Es que esa carretera que me he dejado ahí, esa es nueva, esa no estaba cuando yo vivía aquí, hace ya, pues imagínate, hace ya 11 años de eso. También podemos ver que el panel del conductor, no sé si así se dice, pero es más moderno, no tiene como tal los circulitos con las revoluciones, solamente tiene el kilometraje. Y también ahí nos indica cuánta autonomía tiene para que pues siga funcionando. Y también el medidor de kilometraje, me refiero. Ese coche tiene 22.897 kilómetros recorridos. Bueno, pues vamos bien, a pesar de todo vamos bien. Esos son los molinos al estilo antiguo de aquí, mallorquín. Pasa que se le faltaba las aspas, mira ahí tenemos uno entero, ese de ahí, de la izquierda. Ese es el molino mallorquín. Hay mucha tierra de cultivo aquí en Mallorca, también hay zonas de ganadería como es la zona de Llucmajor, Campos, esa zona también está fenomenal con el tema de... Ahí hay muy buenos quesos y muy buena leche también. Ahora que lo pienso, las personas nos deben de escuchar bien porque el coche no se escucha casi nada, ahora por la carretera más que nada. Hoy el día no está muy despejado, como veis allí está la Serra de Tramuntana, que es preciosa, atraviesa la isla, la atraviesa de norte a sur, es esa montañas que veis allí. Pero el día no está para que se pueda ver con toda su claridad. Es muy bonito circular por la Serra de Tramuntana con el carro. No es para que vayas rápido, pero si vas admirando los paisajes. A mí me encanta el recorrido. Son como 70 kilómetros de pura curva, pero ya han mejorado mucho esas curvas a la antigua. Cuando yo llegué aquí a la isla, eso te hablo, yo que sé, tenía 21 años, hace 40 años. Esas carreteras eran difíciles de circular, pero hoy en día están bastante preparadas. Aquí cuidan mucho, fijaros, el asfalto, cómo se cuidan las carreteras. No, hombre, allí en México estaríamos, pues bueno, disfrutando. O sea, sí se disfruta, pero no tanto como aquí. Yo creo que aquí está mejor cuidado las carreteras, ¿no?
Y bueno, pues ya estamos cerca de la puesta del sol, que tenemos el sol por aquí que está medio ocultándose. ¿Qué hora es ahora, chaval? Aquí. Las 8 van a ser. Sí, las 8 menos 5 minutos. Ahí lo tenemos. Pues seguimos por acá. Vamos bien. El Inca, que es la ciudad donde nos vamos a dirigir, está en mitad de la isla. No vamos a tener más cerca. Yo vivía ahí por mi trabajo, porque yo tenía en el norte de la isla tenía la empresa y luego tenía que vender. Mi zona de venta era la zona de Palma de Mallorca, la zona de la ciudad y la parte sur, pero ahí estando en el medio más o menos me equilibraba todo. Oye, ¿qué tenemos? ¿Es una neblina lo que hay en el cielo? Sí, es como una neblina, ya te digo, no se ve muy bien. No es contaminación, porque la isla de Mallorca no es una isla contaminada. Como mucho puedes tener algo de contaminación, pero muy poquita cosa en la ciudad. Por aquí a la derecha es donde nos vamos a dividir, porque a la izquierda iríamos hacia el sur, que es Palma de Mallorca, y luego ya iremos a otras poblaciones. Aquí está el campo de Calón y el Leroy Merlin, esta zona de acá, y nos vamos a integrar a la parte antigua, la otra autopista, la que viene directamente de Alcudia a lo que es Palma de Mallorca. Atraviesa todo de norte a sur la isla. Y esta es la que estamos ahora, la que vamos a agarrar. Esta ya tiene sus años hecha. Y qué bueno que la hicieron, porque yo cuando estaba aquí viviendo hace 41 años, había unos atascos tremendos en los primeros pueblos estos que tenemos por aquí, Consell, Santa María, todo eso, Binissalén. Se montaban todas las tardes, unos atascos de 1 hora, hora y media. Y luego cuando hicieron esta autopista todo para bien. Fenomenal. Pues lo dicho. Nos vamos para Inca. Os quería grabar un poquito y hablaros un poquito de la isla de Mallorca. Yo viví aquí 25 años, me encantó el lugar, disfruté mucho esa época, pero siempre la vida va cambiando, te va haciendo ver otras cosas y a día de hoy también estoy muy a gusto en la Riviera Maya. Así que ya despedimos la grabación. Si puedo grabar algo más tarde, y si no, pues así hemos llegado a esta isla, que la vamos a ir descubriendo en los próximos días con este carro. Pues estamos aquí en un desarrollo entre la 38 y la 40 con la 15 bis en Playa del Carmen. Este desarrollo ya está construido al 80% y sin embargo tenemos disponibilidad para vosotros en departamento de 2 recámaras desde 77 metros a 87 metros aproximadamente. Departamento de 2 recámaras que en esta zona, que está siempre trabajada con estudios, tenemos disponibilidad. Aquí estamos en la zona de amenidades, este es el rooftop, la piscina, con vistas al mar que tenemos ahí. Excelente lugar porque tenemos el Chedraui Select, el polideportivo, la quinta avenida aquí al lado, pequeñas tiendas como los Eleven, 8 por aquí al lado y restaurantes. Zona excepcional. Vamos a conocer otra parte de las amenidades y después nos vamos a ir al departamento de muestra. Pues aquí estamos en el departamento de muestra con Alan. Son departamentos de 2 recámaras, se entregan amueblados y equipados solamente las 3 primeras unidades y se entregan equipados el resto de las 9 unidades. Los departamentos de 2 recámaras, ¿desde qué medida? Porque no lo tenía muy claro, tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos desde 74 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados. Como bien mencionaste, las primeras 3 unidades que aparten, les vamos a dar la promoción de amueblados equipados. Aparte de que tenemos un excelente plan de pagos, entre más anticipo des, te vamos a dar mayor descuento. Y bueno, no solamente eso, es que vas a poder pedir un régimen, tiene el régimen condominal y vas a poder pedir el préstamo hipotecario para poder hacer lo que es comprar la propiedad de una manera más fácil, ¿no? Exacto, porque ya lo puedes escriturar. Estamos en la zona de Santa María del Camí, zona de viñedos también. Aquí hacen unas tapas buenísimas a la hora de pararte en un restaurante, pedirte, yo que sé, un frito mallorquín, una sepia, ¿cómo te podría decir yo? Hay un montón de platillos muy buenos, un variado, que es mezcla de diferentes tapas. A mí me gustan mucho los desayunos aquí en Mallorca, me encantan. Y bueno, veis que luces hay con el atardecer, buenísimas, ¿a que sí? En próxima población Consell a 6 kilómetros y Inca la tenemos a 13.
Aquí se ve un poquito mejor la Sierra de Tramuntana, ya lo estáis viendo. Toma, chaval, que tú eres el que grabas. Otra cosa que le quería comentar. Ah, sí, yo tengo una alergia aquí en Mallorca. Tengo dos alergias. Una la tengo desde abril a junio y otra me viene mediados de septiembre. Me empezó a venir casi ya cuando me venía, cuando ya me iba de la isla. Pero lo paso fatal. La alergia que tengo creo que es del pino, de la flor del pino, la que tengo yo. Y bueno, esos 2 o 3 meses los pasaba fatal. Menos mal que ahora no tengo alergia ninguna. Mira para adelante, un poquito. Hay poblaciones que son muy bonitas. Pero bueno, ya puedes parar. Varias salidas, antes ya hemos pasado una, esta es la segunda, la que te lleva por aquí, pues tiene diferentes poblaciones también. Y nada, la población queda a la izquierda. Ahora vamos a hacer en una rotonda el giro a la izquierda. No estaba seguro si era esta salida o la siguiente, pero da igual. Luego ya por dentro de la ciudad ya me entiendo. Por aquí iríamos a la derecha para Manacor, para Puerto Cristo, Cala de Mallorca, por ahí. Y aquí pues con cuidado, que no venga ningún auto, hacemos la rotonda. Esta es la dirección de Sineo Manacor y nosotros nos vamos para la izquierda. Este es el hospital que te hablaba hace un ratito, que lo hicieron nuevo hace unos pocos años, no muchos. Le ha dado mucha vida aquí a la población. Pues yo diría que Inca es la tercera población más importante de la isla. La segunda es Manacor y la primera es Palma de Mallorca. Ahí tenemos el atardecer, lo estáis disfrutando, el chaval haciendo una foto. Pues aprovecha. Claro que sí. Ah, esta zona de Inca es famosa, bueno, en sus tiempos, ahora ya no tanto. Trabajan mucho la piel, tanto para calzado de mucha calidad. Aquí hay muy buenas marcas y de calidad, son muy caros algunos. El calzado y luego también artesanías de piel, como podría ser ese cesto que había ahí, esa bolsa de compra. Y aquí hay el DJ Bo, el famoso en toda la isla, se celebra aquí en la primera semana, creo que de noviembre cada año, y es como si fuera una feria de muestras, ¿no? De todo tipo de industria, sobre todo del campo, del calzado, todo eso. Bueno, aquí tenemos las palabras de Inca en la población y nos vamos a ir por la Rambla. Esto de aquí es la Rambla. La Rambla catalana. Ya llevo muchos años que la verdad que ya he perdido memoria, pero bueno, yo me conocía todas las calles de todas las poblaciones porque me tocó todos los días estar conduciendo toda la isla. Me conocía los negocios, me conocía todo. Tenía era una plusvalía que yo tenía para cualquier empresario, la verdad. Y por eso me iba tan bien también. Era una persona que tenía... En las ventas siempre me ha ido muy bien. Diferentes restaurantes con terrazas en medio, los árboles así. Estos árboles son famosos, en cada lugar que hay unas ramblas hay este tipo de árbol. Allí en Palma de Mallorca también, las ramblas son impresionantes. Y bueno, pues ya vamos a parar, ahora sí despedimos el vídeo del día de hoy. Creo que lo despedimos, a lo mejor salimos a comprar comida, que es lo que vamos a hacer. Hay un supermercado que me encanta aquí en España, que es Mercadona. Encuentras calidad y buen precio. Y vamos para allá. Adiós, Adriana. Hasta luego. Adiós. Del tren. Ahora me voy a comprar una tarjeta telefónica y esa es la estación de autobuses de aquí de Inca. Estamos con Sergio, que está aquí delante indicando dónde podemos ir a... Saluditos, ¿no? Hola. Buenas. Vamos a este locutorio a ver si nos venden una tarjeta. Un restaurante japonés que nos gusta, de verdad que nos gustan cuando lo hacen como este, que es un buffet pero de platillos. Tú pides todos los platos que quieres y ahí estás. Y este es el supermercado que os estaba hablando, aquí va entrando. Aquí está el supermercado, el Mercadona. Vamos a entrarle. La verdad que está impresionante este supermercado. Los paraguayos me encantan muchísimo.